Agradezco primeramente a Dios y en segundo lugar a Gemima, que en esta ocasión me ha invitado a exponer el mensaje de la palabra de Dios. Dice de la siguiente manera la Biblia, el versículo 15 y 16 de 2 Timoteo, capítulo 3, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada, divinamente útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para que el hombre de Dios sea instruido en toda buena obra. Pablo el apóstol escribió su segunda carta en el primer siglo a su seguidor o discípulo llamado Timoteo, enseñándole primero que los escritos judíos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, eran escritos divinos, inspirados por el Espíritu Santo, y le dijo que todos esos libros eran inspirados por la tercera persona de la divinidad, aunque lo escribieron los hombres, pero no fueron cualquier hombre, fueron hombres doctos. La Biblia fue escrita en 3 idiomas: en hebreo, en griego y en arameo. Eran hombres doctos que sabían lo que el Espíritu Santo les inspiraba. La inspiración entonces de estos libros, o de la Biblia, o de las Sagradas Escrituras, se entiende que el Espíritu Santo influyó en estos hombres. Eso ha creído la Iglesia a través de los siglos. Que la tercera persona de la divinidad del Espíritu Santo influyó, controló a aquellos hombres que escribieron. Por tanto, este libro que le llamamos la Biblia, o Sagradas Escrituras, o Palabra de Dios, o la Ley de Dios, es exacta y plenamente palabra de Dios. Hoy hay muchas traducciones o variedad de traducciones de la Biblia en el mundo, aunque cambian palabras, las comas, divisiones, capítulos, estos no forman parte del original. La Biblia fue entonces escrita en hebreo, el Antiguo Testamento. El Antiguo y el Nuevo fue escrito en griego. Y partes del libro de Daniel fueron escritas en arameo. ¿Quién no tiene una Biblia? Todos los que están presentes deben tener una Biblia, 2 Biblias o 3 o más. Dice
Pablo de la siguiente manera: toda escritura es inspirada divinamente. La palabra o el significado de inspiración: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. El significado de inspiración quiere decir aliento de Dios. Eso quiere decir aliento de Dios, inspiración. Esto es Dios mismo hablando por medio de aquellos hombres. Uno de los escritores fue Moisés. Escribió el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y los que vienen a este templo deben saber Biblia. Génesis habla de la creación. Éxodo habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Levítico habla del sacerdocio levítico. Números, la cantidad de las 12 tribus que salieron de Egipto. Y Deuteronomio vuelve a repetirse la ley. Todos los que están aquí presentes deben saber Biblia, porque si no saben Biblia, ¿cómo? Su servidor, cuando estuvo allá en Tabi, ¿han ido en Tabi? Si no han ido, vayan a conocer una iglesia grandísima. Allí padecimos persecución, el señor Genes, el señor de la Vega, su servidor y otros hermanos. Cuando estaba padeciendo persecución, los llamó el señor cura de Temuaya, y fueron 4 o 5 hermanos. Y les dijo el señor cura: oigan, ¿ustedes leen la Biblia? Y dijo: sí, padrecito, leemos la Biblia. ¿A poco conocen Biblia? Sí. A ver, recítenme los libros de la Biblia, si saben Biblia. Y algunos, creo que, si no mal recuerdo, se llama Tacho, el hermano Anastasio Bermúdez. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y les dijo el señor cura: ahora del Nuevo Testamento, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y dijeron, se fueron hasta el Apocalipsis. Hay hijitos que ustedes protestantes sí saben Biblia. ¿Se saben los libros de memoria así como los recité? Si no lo saben, les pongo 6 de calificación. Si lo saben, tienen 10 de calificación. Y les dijo el señor cura: ahora recítenmelo de reversa. Y les dijo hermano Tacho: no, así, padrecito, así no. Pero esos hermanos sabían Biblia. Los evangélicos, nadie nos debe ganar en Biblia. ¿Se imaginan? Pues venimos a aprender. Al templo venimos a orar, a alabar a Dios y a aprender Biblia. Así que el término inspiración quiere decir aliento de Dios. Esto es Dios mismo hablando por medio de los hombres que fueron los profetas. En Hebreos 1:12 dice: Dios habiendo hablado, dice Hebreos 1, verso 2, Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, a través de sueños, a través de visiones, a través de revelaciones, a través de Dios mismo. En el Antiguo Testamento,
Habló Dios a través de visiones, revelaciones, de sueños. Por eso dice aquí, Dios habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas. Así que en la Biblia, cuando oramos nosotros hablamos con Dios. Pero cuando leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Espero que al salir sepan en qué idiomas fue escrito la Biblia. Ahora, la Biblia que la leemos nosotros en español fue traducida de los originales hebreo, griego y latín, de arameo, por Casiodoro de Reina y revisado por Cipriano de Valera, españoles. Por eso es nuestra Biblia de Casiodoro de Reina. Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras, en otro tiempo a los padres los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo. El Hijo, lo que habla el Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador, en los evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Todos los días los evangélicos, los cristianos, los que hemos aceptado a Cristo, debemos leer la Biblia todas las mañanas. Cuando yo fui niño, mi padre se iba a trabajar a las 6 de la mañana, pero a esa hora yo estaba profundamente dormido y me levantaba. Cuando empecé a leer, estaba yo en segundo año, y me dijo, ahora vas a leer la Biblia. Y todo así, cuando yo no quería, pero cuando empecé a leer, me aprendí el Salmo 1, el Salmo 23, el Salmo 27, el Salmo 42, el Salmo 46, el Salmo 51, el Salmo 91, el Salmo 121. Todavía lo sé de memoria. Ustedes saben, el Salmo 23 lo recitan los cristianos por toda la faz de la tierra a cada minuto, a cada segundo. Espero que esta semana lo hayan repetido, porque este Salmo tiene poder y otros. Así que la expresión, la palabra inspirada, ya vimos. Porque la palabra también dice en 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no fue en tiempos pasados, dice, traída por voluntad humana. Los que escribieron la Biblia no fue voluntad de ellos. Porque algunos críticos dicen, esos evangelistas o esos protestantes, pura Biblia y pura palabra, ¿que no fueron los hombres los que escribieron? Y decimos, sí, fueron hombres. ¿Y qué clase de hombres? Fueron profetas. Entonces no fueron cualquier hombre, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que, porque la palabra, la profecía, no fue en tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios. Eran hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados por la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Así que, siendo inspirados, fueron movidos por el Espíritu Santo. Esto es, los profetas fueron enlistados y guiados por el Espíritu Santo cuando se les dio el mensaje. Porque la profecía no fue en tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios. Dice la Biblia, varones de Dios. Así que el origen y el por qué fueron escritos estos libros tiene un porqué. Dice
su palabra en San Juan, capítulo 20, versículo 31. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. Para eso fue escrita la Biblia. Sí. Porque alguien puede decir, ¿y para qué escribieron esos hombres la Biblia? Pues para que creyéramos en Cristo. Dice, por estas empero fueron escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en esta tierra y vida en la eternidad. ¿Qué cosa? Este libro que leemos, todos los días debemos leer la Biblia. Ya en la mañana o a mediodía o en la tarde o en la noche o al amanecer. Pues que este libro, al leerlo, les dije hace rato que al leerlo, ¿qué cosa? Nos habla Dios. Nos habla Dios. Sí. La Santa Biblia es un conjunto de libros. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros tiene. El Antiguo tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27, total 66 libros. Tiene el libro, el Pentateuco, los primeros 5, los históricos, los poéticos, con salmos, proverbios. Tiene los profetas, 66 libros para leerlos en un año. Sí. Los escritores fueron unos 40 personajes o varones, personas de diferente cultura y estado social, quienes vivieron en diferentes épocas, no se conocieron, de la historia del pueblo hebreo, del pueblo de Dios. Todo el conjunto de los escritos sagrados fue completado en un transcurso de más o menos de 1500 años. Sí. Este libro de Dios deben leerlo los niños, los jóvenes, las señoritas y con mucho respeto los viejos. Sí, porque es la palabra de Dios. Fui a predicar un día a San Pablo, a Isidro Favela, y leo la Biblia, y se acercó una hermana y me dijo, ¿a poco usted todavía ve la Biblia? Pues sí, con mucho esfuerzo, pero leo mi Biblia todavía. A veces cierro un ojo y abro el otro, pero sigo leyendo la Biblia. Me habló un hermano ayer, voy a ir a Chicalco a predicar. Prepárate bien, me dijo. ¿Cómo cree que me dices? Yo he sido pastor más de 50 años y me sé la Biblia de memoria. Oye, ¿para qué me dices que me prepare? Aquí estuve en Chicalco hace 54, 55, y ahorita que hace rato puse el carro allá, vi en una casita que está ahí. Le iba a decir a mi señora, en esa casita predicaba yo hace 50 y, saquen la cuenta, 1967. Estamos 2024. Saquen la cuenta y dígame hace cuántos años. Hace más de 50 años. Unos 54 años quizá. Estaba muy joven. La hermana Teresa, difunta, ¿por qué no me invitaron cuando llamó Dios a la hermana Teresa? Pregunté, ya no está. ¿Por qué no me invitaron cuando también llamó a la presencia al hermano Natanael? Yo vivo en San Andrés, su servidor con mi señora.
Vicente Martínez, número 30. Estaban muy jóvenes, esas niñas todavía no estaban. No sé, el único nombre que me ha grabado de Gemima. Y esa yo creo que porque me invita. Las demás, otras dos. Hoy pregunté a una de ellas, ¿y cuántas hermanas son? 3. Me dijo su nombre y ya se me olvidó. Bueno, volvemos a este asunto, a este tema. Fueron escritas para nuestra enseñanza, para que la Biblia nos eduque, para que la Biblia nos instruya, para que no seamos ignorantes en cuanto a las cosas que se refieren a religión. ¿Qué es oración? Pues hablar con Dios. ¿Qué es la Biblia? Pues en las Sagradas Escrituras. Todos deben saber. Así que fueron escritas para nuestra enseñanza. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. Así que hay un porqué. ¿Por qué Dios, por qué el Espíritu Santo inspiró a los varones de Dios, del pueblo hebreo, del pueblo de Dios? Y la respuesta dice, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y para la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, tengamos fe. Al leer la Biblia, la fe se fortalece. Al leer la Biblia, aprendemos a tener fe, paciencia. Dice, para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, tengamos fe. Si no tienes fe, pues lee la Biblia. Piensas ya morirte, pues lee la Biblia. No te vas a morir todavía. No tienes trabajo, pues lee la Biblia. La Biblia nos consuela. Estamos tristes. Si usted está enfermo, piensa que ya tiene cáncer, piensa que ya se va a morir, pues lee la Biblia. Estamos tristes, enfermos, careciendo de algo, de salud, de trabajo. Eres pobre, no tienes nada, pues lee la Biblia. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Y luego, y nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará yacer, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Bueno, se lo dejo de tarea para el próximo año si tengo vida y si me invita otra vez que mima. Y si tiene usted enemigos, sus vecinos, sus parientes, familiares, el Salmo 27, apréndaselo de memoria. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se llegaron contra mí los malignos, mis enemigos, y dice la Biblia, ellos tropezaron y cayeron. Uy, la Biblia tiene cosas hermosas, sí. Tenemos angustia, no se duerme usted, no puede dormir, nomás está pensando cosas. Entonces lea el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿A quién le tendré miedo? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Tenemos miedo cuando tiembla la tierra, porque se cae la casa, se mueve el suelo. Entonces, el Salmo 46 dice,
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Y sigue diciendo, que les dejo de tarea para el próximo año, si me invitan otra vez. Y el Salmo 91, dicen que todavía no se va la pandemia, que se sigue muriendo algunas personas. El Salmo 91, ¿lo saben? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en el que confiaré, y Él te librará del lazo del cazador, de la peste, o sea, de la pandemia, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga. Hace el año antepasado me enfermé. Bajé a traer las tortillas y cuando iba subiendo no podía respirar. Ya no. Y dije, yo me voy a morir, creo. No podía. Y llegando me senté y no podía respirar. Dije, me alcanzó la pandemia y me voy a morir. Pues no me morí, aquí estoy. Y le dije a una de mis hijas, llévame a internar, hija, me siento muy mal. Y creo que no sé, del presbiterio, no sé qué había, le habló que oraran por Pastor Simón, que estaba internado. Y ya cuando me hicieron los estudios, ya le dije al doctor que cómo se sentía. Y me fueron a meter a donde había de toda la pandemia. Estaban sacando muertos en la noche. Y dije, ay, creo no tengo esto, Señor, yo no estoy enfermo. Le dije al doctor, como a las 3, 4 horas, doctor, sáqueme, yo no tengo nada de esto. Y pasó toda la noche, todo el día. Ya no, doctor, ya me quiero ir para mi casa, no tengo nada. Y no tuve nada. Yo digo, quizá tenía pandemia, pero le dije, yo no tengo nada, pero porque si tengo fe, si digo que me voy a morir, me muero. No oigo, estoy sordo, pero les digo a los hermanos, estoy sordo, pero oigo. Eso es fe. Eso es fe. Porque, pues entonces, ¿para qué quiero la Biblia? Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio. ¿En qué? ¿En qué? En las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este Dios, este libro santo, con este debemos hasta dormirnos al lado de la recámara. Ahí está la Biblia, porque es nuestro consuelo. Así que el Salmo, no tiene trabajo usted, está muy pobre. Y los evangélicos somos muy bendecidos, somos un pueblo muy bendecido. Ahora que andan las campañas en Estados Unidos, Donald Trump y la otra se llama, no ven televisión ustedes, vean también para las noticias, la otra se llama Kamala Harris. Pero el que está de presidente, anoche prendí la tele, se llama, díganme usted cómo se llama el presidente de Estados Unidos. Estoy sordo yo. Bueno, no oigo, pero estaba viendo que es católico el presidente de Estados Unidos y dije entre mí, pues eso es culpa de
de los que votaron por él, porque él está renegando contra Dios. Pero el otro, Donald Trump, anda en campaña y dice que anda trayendo una Biblia y le dice al pueblo de Estados Unidos que él, si llega a la presidencia, va a volver que Estados Unidos sean como los primeros que fundaron Estados Unidos, que oraban a Dios, que leían la Biblia, no que ahora los que han quitado de las escuelas, de las universidades, que ya no hagan oración, porque allá en Estados Unidos hay mucho de la religión nuestra, en muchas iglesias un 70-80% son evangélicos, pero se han corrompido. Y dice Donald Trump, pues si llego a la presidencia, anda con su Biblia, voy a hacer que las iglesias, que vuelva el pueblo de Estados Unidos vuelva a ser líder en el mundo, porque se han olvidado de este Dios. Pero le llevan la contra, lo querían matar, y dijo un pastor, pues no lo mataron. Voy a decir, pues porque lee la Biblia, porque está con Dios. La Biblia fue escrita para ser una luz en el camino de los seres humanos. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Los reformadores de la iglesia se convirtieron como Martín Lutero, como Juan Calvino, con Ulrico Zwinglio, reformadores de allá de Europa, de Alemania, de Francia. Lutero fue alemán, Juan Calvino fue francés, Ulrico Zwinglio fue suizo, Juan Knox fue del norte de Inglaterra. Lutero tradujo al alemán la Biblia, Calvino la tradujo al francés, Casiodoro de Reina la tradujo al español. Por eso tenemos la Biblia en español. Tyndale, fue inglés, Inglaterra, tradujo la Biblia al inglés. Pero la Biblia no siempre la podían leer en Europa. El Papa prohibió leer la Biblia. Y cuando llegaron los españoles aquí, allá en el centro está un edificio en donde los quemaban vivos, y ahí están todas las armas. Aquel que le encontraban una Biblia era quemado. Le llamó la Iglesia Romana, o el clero, o el papado, la Santa Inquisición. Fue el arma del romanismo en México. La Biblia estaba prohibida, ahora no está prohibida. Vivimos en un país libre. ¿Podemos leer Biblia? Cuando yo era niño y en mi pueblo había persecución, le quemaron el templo. Yo no vi, mi papá me contó que les quemaron su templo. Entonces ya éramos de niños, íbamos, pero escondida la Biblia. Le escondíamos la Biblia, porque la gente se burlaba. Pero hace 75 años. Bueno, la Biblia convierte al alma. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia fue escrita para revelar el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. La Biblia fue escrita para hacer luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia nos alumbra la vida moral, la vida espiritual. La Biblia fue escrita para abrir los ojos a la gente. Abre mis ojos, dice la Biblia, el Salmo 119. Abre mis ojos, ¿y qué? ¿Y qué? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
La Biblia quita la ignorancia. Dicen que un chamaco, quiero imaginarme que allá en el centro, llevaba una cajita, pero llevaba perritos. Y los perros cuando nacen, hay varios días que están cerrados, están ciegos, y llevaba el chamaco una caja. Y se puso en una esquina con su caja y gritaba: perros baratos, perros católicos baratos. Uy, que se amontona la gente. Y venía mucha gente y gritaba: les doy baratos los perritos estos católicos. Y decía la gente: oye, ¿por qué dice este chamaco que vende perros católicos? Y entonces dice que iba el señor cura en su caballo, pero hace muchos años, y que salió uno corriendo y le dijo: padre, este chamaco dice que está vendiendo perros católicos. Y que se baja el señor cura de su caballo y ahí va, y fue a oír al chamaco y le dijo: oye, chamaco, ¿por qué estás gritando que vendes perros católicos? Váyase de aquí. Y entonces un chamaco que agarra sus perritos y los echó en la caja y que se va. Pero pasaron días y otra vez viene con su cajita y sacó sus perritos, pero ahora los perritos ya abrían a sus ojos y empezó a gritar otra vez: perros protestantes baratos. Uy, la gente, como cuando dijo protestantes, que eran perros protestantes, se empezó a reír, empezaba a reír la gente. Y ahora este chamaco, ¿por qué dirá que ahora son sus perros protestantes? Y dicen que iba pasando otra vez el señor cura y que fue corriendo: señor cura, aquí un chamaco otra vez está diciendo que vende perros protestantes. Y que viene el señor cura y le dijo: oye, chamaco, la vez pasada decías que eran católicos y ahora dices que son protestantes evangélicos. ¿Por qué? Ay, señor cura, porque la vez pasada estaban ciegos y ahora son protestantes. Digo, porque ahora ven. Y la Biblia quita la ignorancia. Que no cuando se convierten. Su servidor fue pastor de la Panamericana, Jesús el buen pastor, y se convirtió en un alcohólico. Cuando yo lo visitaba, le leía la Biblia en su taller de costura, estaba muchos borrachitos, y cuando yo llegaba quitaba las botellas y las escondía. Se convirtió. Se llamaba don Epimenio Cruz, ya murió. Él se convirtió al evangelio. Cuando la gente se convierte, deja su ignorancia, vive una vida nueva, regenerada, sin ningún vicio. Tabaco no, alcohol no, mujeres nomás una. Empieza a prosperar moralmente y también materialmente empieza a prosperar. Y me dijo una vez: oiga, pastor Simón, yo antes no tenía ni dónde comer, ni mesa donde comer. Pero después que me convertí, todo cambió. Todo cambió. La Biblia abre los ojos. Se va la ignorancia. Abre mis ojos, dice la Biblia, y miraré. ¿Qué cosa? Las maravillas, los milagros. ¿Que no ha hecho milagros Dios en su vida de usted? Dígame sí o no. Sí. Entonces sigamos leyendo la Biblia. La Biblia. La Biblia. Y dice el versículo 15, 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden ser sabio para la salud, la salvación,
el presidente Andrés Manuel López Obrador hace varios años solicitó, cuando él fue gobernador del Distrito Federal, un departamento allá, y me lo dieron allá por Azcapotzalco. Se lo traspasé a una de mis hijas para que yo comprara aquí en San Andrés. Y cuando estaban cientos de gente repartiendo, y como yo iba con traje y corbata, le digo a mi señora, ¿me dio cara de pastor o cara de político? Porque fue derecho por mí. Y me dio un abrazo. Y luego levantó las manos al pueblo. Dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando recién entró de gobierno, ya hace 6 años, entraba al avión, pero les predicaba el evangelio. Y cuando en Chihuahua mataron a varios menonitas, vinieron los menonitas. Los menonitas son unos señores grandotes de pantalón vaquero y de pechera y camisa larga y sombrero. Son muy trabajadores, venden queso en el centro, ¿no? Mataron, dice que vinieron los menonitas, son evangélicos, nomás que esos no se mezclan con los mexicanos, nomás se hacen intercambio de muchachas con muchachos. Si quieren casar, de unos muchachos vienen de Chiapas a Chihuahua con otras de muchachas de Chihuahua, pero no se mezclan. Y dicen que vinieron al Zócalo y doblaron su rodilla, y también el presidente Andrés Manuel también dobló su rodilla. Y salió el comentario que el presidente es evangélico, es evangelista o es protestante. Y dijeron, sí, también es. Pero, pues, y dije yo entre mí, pues sí es evangélico, pero allá en la política, o solamente en la política, pero no se avergüenza de su fe. Porque la Biblia enseña, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es potencia, es poder, es fuerza. La Biblia. Cuando se mueran, con mucho respeto, ¿se llevarán su Biblia a la caja o la van a dejar para su hija o su hijo? ¿Qué piensan? No se la lleven, déjensela a su nieto, a su hijo, a su hija, para que sigan leyendo la Biblia. Porque este libro les dije hace rato, que nos habla Dios. Sí, hace sabio a los hombres, y que desde la niñez ha sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio para la salud, para la vida, para la salvación. Fue Timoteo. Y la Biblia fue escrita, para terminar. ¿Ya los cansé? Ya voy a terminar. Y la Biblia se escribió para hacernos dormir. ¿A alguien le estoy haciendo dormir? Cuando fui pastor de San Andrés, un anciano estaba durmiendo. Pero cuando yo predico, no duermas, porque este libro es la Biblia. Abría los ojos, pero otra vez. Y estoy acostumbrado, cuando predico, y cuando prediqué allá en Michoacán, Gámbara en Michoacán, que le doy duro, pero era de concreto, y que se rió el presbiterio y mucha gente, y después en la hora de comer, que el pastor Simón le dio duro al púlpito, pero no sonó, porque era de concreto. Y me dijeron los compañeros, ¿le dolió la mano a usted, pastor? No, nada. Aquí debe estar una Biblia. Aquí debe estar una Biblia. No hay Biblia aquí. Aquí debe estar una Biblia. También debe estar un micrófono, porque los pastores aquí deben predicar. Cuando venga un pastor, esos líderes
que están aquí, las hijas de los hermanos Natanael y hermana Teresa, escúchenme. Esto se llama, ¿cómo se llama esta parte? Se llama presbiterio, porque aquí suben los presbíteros para predicar. Aquí los laicos pueden predicar aquí, pero los ministros o presbíteros deben predicar aquí, porque se llama presbiterio. ¿Ya aprendieron cómo se llama este lugar? Presbiterio. Y aquí suben los laicos como ustedes, pero ahí tienen el privilegio los ministros. Bueno, vamos a terminar. La Biblia se escribió para darnos fe, amor, consuelo, alegría, para guiarnos a la vida eterna y para la vida cotidiana, para curar el alma. Si andan hablando, hay gente que anda hablando solito, allá está enfermo del alma. Y dice la Biblia, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Psicólogo en griego es psuche, alma. Y psicólogo quiere decir el que cura el alma. Pero no vayan a ver al psicólogo, les cura el alma la Biblia, la Santa Biblia. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. La Biblia entonces nos curará. Puede servirnos de sostén en los momentos más difíciles. No tiene trabajo, lea su Biblia. Está enfermo, lea su Biblia y haga oración. La Biblia nos curará. Puede servirnos de sostén en los momentos más difíciles. Escudriñad, dice el Señor Jesucristo, dice Dios, escudriñad las Escrituras porque en ellos parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Que Dios bendiga este libro santo, su palabra, que han oído. Espero que hayan aprendido muchas cosas. Que Dios los bendiga. Y me invitan más seguido. Invítenme más seguido. Su servidor es pastor emérito. Más de 50 años en el ministerio. Les dije hace rato, ya no oigo, pero sí oigo. Ya no veo, pero sí veo. Eso es fe. Y vine, alguien me dijo ayer, antier, pues ya no maneje porque no ve. No, sí veo. Digo, porque si digo que ya no veo, pues no, ¿cómo? Sí veo, tengo fe en Dios que sí veo. ¿Y que no oigo? Sí oigo. Porque este libro es la palabra de Dios. Nos da éxito, nos da victoria y Dios está con nosotros. Lean este libro siempre, en la mañana, a mediodía o en la noche, con una oración. Un capítulo, 3 versículos. ¿Quiere? Dios los bendiga y bendiga su palabra. Amén. Digan amén. Amén. Eso, así. Creo que les dije la vez pasada que digan amén, ya se les olvidó. Amén quiere decir así sea, Señor.